El encargo a un muerto. Cuando se hace un ritual en una noche de Halloween, pones toda tu energía para que lo deseado se realice. Mi nombre es Zoe. Yo desde hacía ya algún tiempo tenía deseos de hacer un ritual en la noche de Halloween, la noche de las brujas. Mi abuela me decía que hasta hoy, la mejor noche para realizarlos. Debo aclarar que siempre estuve consciente que no es a un ser de luz a quien se le encomienda cada embrujamiento, cada trabajo de brujería. Algunos piden, para tener un buen trabajo, amarrar al ser amado, belleza y cuantas necesidades se tienen. El hacer un trabajo de brujería es solo un empujón a lo que se desea alcanzar, un medio para lograrlo. Ya depende de uno si esto funciona o no. Mi ritual consistió en quitarme de encima a una mujer que, desde hacía ya varios meses, me estaba metiendo en problemas que uno ni siquiera se entera hasta que llegan los reclamos de terceras personas. La tipa sabía lo que hacía y decía. Lo peor de todo es que hubo personas que creían en las falsedades que decía. Harta de todo esto, le conté a mi abuela lo que estaba pasando. Mientras le contaba, comencé a llorar de impotencia, pues en muchas ocasiones traté de desmentirla, pero nada de lo que yo decía parecía funcionar. Mi abuela muy seria me pidió que me tranquilizara. Me explicó que ella me enseñaría a taparle la boca a gente indeseable y que todos sus actos se volverían en su contra. Se apartaría de mi lado y lo que le sucediera ya no era cuestión mía. Pero para ello necesitaba el material que venden en las tiendas esotéricas y de brujería. Y lo más importante, una tumba de un cementerio. Esta tendría que ser de mi agrado, y el ritual lo haríamos la noche de Halloween para que hiciera efecto más rápido. Me explicó que tenía que ir al panteón y escogiera la tumba o mausoleo que más llamara mi atención, pues el trabajo se lo encargaría a un muerto, para que éste, por medio de sus intersecciones, la mujer recibiera su merecido. Faltaba una semana para hacer aquel ritual, pero para ello yo tenía que buscar la tumba. Así que, sin decirle nada a mi madre, me fui a uno de los cementerios a las afueras de la ciudad donde radico hasta el día de hoy. Caminaba entre las callejuelas del cementerio, buscando, según yo, la tumba más bonita para hacer el entierro que me hechizó. Miraba hacia todos lados cuando vi una estatua que resaltaba entre las tumbas. Aquel ángel era de mármol y en el libro del epitafio estaba el nombre de un señor que había fallecido a finales de 1898. Para mí era la tumba adecuada. Le tomé una foto y anoté exactamente dónde se encontraba para la noche que haría el ritual. En los siguientes días, le tomé una foto a la mujer y averigüé datos que me serían útiles para de una vez callarla y ponerle un alto a todo lo que me seguía haciendo. Mi abuelita tenía un conjuro el cual utilizamos esa noche. Ambas pagamos al velador del panteón para que nos permitiera el ingreso. De día la estatua se veía hermosa, pero de noche parecía tomar un aspecto macabro. Ya no era la imagen bonita que había visto días atrás. Mi abuela comenzó a hacer el ritual en la fotografía de la mujer. En sus ojos le colocó alfileres, al igual que en su boca y partes de su cabeza y rostro. La colocó en el frasco y citó palabras pidiéndole al muerto que le encargaba a esa mujer para que ésta no interviniera en la vida de las personas de la manera en que lo estaba haciendo.
Mi abuela, en mi nombre, le hizo las peticiones y prometió un ramo de flores y veladoras cada cierto tiempo. En ese momento sentí un frío que me congelaba todo el cuerpo y sentí como si alguien hubiera pasado detrás de mí. Eso me dio miedo y le dije a la abuela lo que había sentido. Ella me aseguró que el muerto había aceptado el encargo. Me ordenó que cavara cerca de la tumba a los pies del muerto, y eso sería lo último que haría, que el alma del muerto se encargaría de esa mujer. Mientras cavaba, sentía como si a mis brazos se les fuera la fuerza. Los sentía pesados, me sentía cansada. Cada cosa rara que me pasaba se lo comenté a mi abuela y ella me respondía que todo era normal. Cuando terminé, mi abuela virtió el líquido sobre la tierra donde se encontraba el entierro. Echó unos fósforos encendidos y la llama comenzó a formar un remolino. Me dio miedo, pues no había una rama seca para que el fuego durara unos minutos antes de apagarse. Nos fuimos del cementerio y mi abuela en el camino me explicó que en unos días o semanas vería a la mujer cómo el embrujamiento iría haciendo efecto. Pasó alrededor de un mes cuando la miré bajando la escalera. Se veía vieja y encorvada. Ya no era para nada la persona de antes. Mientras la observaba, también noté su falta de cabello. No me di cuenta cuando uno de los compañeros de trabajo se había colocado a mi lado y me dijo que estaba enferma, aquella maldita mujer, que le harían algunos estudios para determinar su padecimiento. Me sentí marear porque él me aseguró que ella no estaba enferma, que lo que tenía era un trabajo de brujería, y si daba con el brujo adecuado el daño que le pusieron, se le devolvería a la persona que lo hizo. Hasta el día de hoy ya han pasado 2 años y de la tipa no he vuelto a saber nada. Aunque debo confesar que el miedo en mí está latente por si me regresan el daño. Pero mi abuelita dice que no, porque el tiempo del encargo al muerto se ha cumplido y ya es una brujería vieja. Brujería entre monjas. Mi hermana Diana ingresó al convento a principios del año 2001. Desde pequeña había demostrado su interés por ser monja. Así que cuando llegó a la edad requerida, no lo pensó e ingresó al convento. En ese tiempo, estuvo en un convento en el estado de Coahuila, pero después se trasladó a otro estado, y aquí fue donde mi hermana Diana se dio cuenta que algunas monjas no solo rezan el rosario, sino otro tipo de rezos, y hacen cosas que se supone no deben hacer. En un inicio, cuando recién llegó al convento, una de las monjas, a la que llamaremos Armida, esta demostró que no le era grata su presencia. No le cayó desde que la conoció. La monja le hizo varios desplantes a Diana, pero con el tiempo se dio cuenta que algo raro sucedía con esa monja. No solo a Diana la trataba así, sino a otras también. Pero aquellas parecían que ésta les daba la bendición, pues actuaban, como vulgarmente se le dice, casi le besaban los pies. Aquella monja despedía un extraño olor, que después Diana reconoció en uno de los mercados. Una mañana llegó un gato negro al convento. Las monjas se encariñaron con él. A ninguna de ellas pareciera molestarle que el gato se anduviera paseando por todo el convento. Todas lo alimentaban hasta que éste desapareció a finales del mes de octubre del 2018. Esa noche, Diana escuchó los maullidos del gato. No eran como las noches anteriores. Ese era de dolor. Así que, guiada por los maullidos,
repentinamente dejaron de escucharse. Antes de eso, sabía que venían de la capilla que ya no se usaba. Pensó que el pobre animalito se había quedado encerrado y no pudo salir. Dentro de la capilla había una monja sin ropa, totalmente desnuda. Diana se acercó a la ventana para poder apreciar lo que ahí sucedía. Apenas una vela iluminaba lo que ocurría dentro. La mujer se veía de espaldas. En vez de irse del sitio, mi hermana ingresó a la capilla para saber qué era lo que hacía la monja. Lo que descubrió fue mucho peor de lo que había imaginado. Era la hermana Armida. Estaba haciendo brujería. Desde donde se encontraba mi hermana, podía apreciar muy poco, pero a la vez lo suficiente para ver al pobre animalito abierto en su abdomen, y le introducía varios objetos. Cuando terminó, comenzó a colocarle unos listones de color negro. Sentía pena por el gato. Veía a la monja colocarlo frente a la cruz invertida que estaba en el altar de aquella capilla. Estuvo encerrada con la monja un buen rato, mientras ésta hacía su ritual. Alrededor de la 1 de la madrugada, la vio cómo se volvía a colocar el hábito y salía del recinto. Mi hermana tuvo mucho miedo de que la monja regresara. Se acercó al pobre gato. No podía creer lo que una monja había hecho en tan solo unos minutos. No entendía el motivo. Con la poca luz que entraba en la capilla, comenzó a desamarrar al gato. Sus manos pronto se cubrieron del líquido rojo de la sangre. Dentro de las entrañas del pobre animalito se encontraban varias fotografías y reconoció a varias de las monjas. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda porque también había una de ellas. Su fotografía tenía una cruz en cada uno de sus ojos y su boca. Detrás había escrito algo, pero no se podía leer. Tomó su fotografía para salir de ahí, pero si la monja regresaba, se daría cuenta de que Diana estuvo ahí. Como pudo, trató de colocar todo como lo había dejado. Tomó su fotografía y se fue de la capilla. Ya lo que le restaba de la madrugada, no pudo dormir. Mi hermana me comentó que no recordaba ninguna oración y cuando lo hacía, se quedaba a la mitad sin poderlas terminar. Sintió decepción y angustia por lo que había visto. Entendió por qué la monja se sentía intocable y traía a varias comiendo de su mano. En los días posteriores a aquella noche, la hermana Armida comenzó a tratar de manera muy diferente a Diana. Pero ella sabía que eso se debía por el ritual que había hecho. Eso no se lo contó a nadie porque sabía que no le iban a creer. Aparte de que la hermana Armida era una monja muy estimada por la congregación. Si ella contaba lo que había presenciado, las demás monjas le brincarían. Mi hermana me aseguró que si lo hacía, la maldita bruja la desmentiría y la culparía a ella. Diría que ella era la que hizo aquella brujería. Creo que mi hermana hasta el día de hoy no se ha arrepentido de la decisión que tomó al dejar el convento y regresar a casa. El olor que despedía la monja era de trabajos de brujería que hacía, tratando de ocultar el aroma de la loción que utilizaba en los baños o preparados que te hacen en las tiendas esotéricas. Maldita mujer. Muy buenas noches, inframundo. Mi nombre es Aileen. Soy madre de 3 niños, pero por desgracia uno de ellos nació enfermito, y como madre uno recurre primeramente a los médicos.
pues ellos están capacitados para determinar la enfermedad de sus pacientes. Pero por desgracia ellos no sacan enfermedades de personas con el alma podrida, que hacen brujería para afectar a criaturas inocentes. El que fue un día mi marido es uno de esos hombres que creen que ninguna mujer se les puede escapar de las manos. Busca aventuras muy seguido y ni con él mismo es fiel. Lo conocí en la misma empresa donde trabajábamos. Al poco tiempo terminamos casados. Nuestros primeros hijos fueron gemelos. Ya para ese tiempo me llegaban rumores de su infidelidad. Obviamente él lo negó. Decía que solo eran chismes y yo de ilusa le creía. Nuestro matrimonio era un ir y venir con problemas materiales. En esas reconciliaciones fue que concebimos al último de nuestros hijos. Pero por desgracia durante el embarazo, en varias ocasiones estuve por perderlo. Pero milagrosamente mi hijo se aferró a la vida hasta que nació. Pero su salud fue siempre precaria. El pediatra que lo atendía no se explicaba la causa por la cual mi niño se enfermaba muy seguido. Análisis eran de cada mes. Yo sufría cada vez que lo internaban, y lo peor de todo esto es que no encontraban la causa de su padecimiento. Para variar las cosas, Elmer tomó sus cosas y se marchó sin dar explicación alguna. Traté de buscarlo, pero mis padres me aseguraron que no lo necesitaba. Tenía que ver por mis hijos y no por un mal hombre y mal padre. Al mes que se había marchado, me enteré dónde vivía y con quién estaba ahora. Sentí tanta rabia que quise ir a matarlo. Mi marido vivía con una de mis primas. Era la amante de él. Sentía que el cielo y la tierra se me juntaban en ese tiempo, y más cuando a mi pequeño lo tuvieron que hospitalizar de urgencias, pues de la nada comenzó a convulsionar y sangrar por su nariz. Ya para ese tiempo tenía tan solo 9 meses. Una enfermera del hospital me recomendó que mejor buscara ayuda por otro lado. Esto porque no le encontraba nada en el organismo de su pequeño y frágil cuerpecito que cada día que transcurría pareciera que se estaba secando. Yo les conté a mis padres lo que me había dicho la enfermera, y fue cuando mi padre me contó que mi prima desde siempre se le había visto visitando a las personas que hacían lecturas de cartas. Esto se lo platicó desde hacía tiempo a mi tío. Yo no conocía a ninguna persona que fuera chamán, curandero o brujo, como se les llamen. Así que mis padres fueron los que se encargaron de buscarlo. Fue hasta casi una semana después que les recomendaron un brujo que vivía en el ejido Francisco Villa. Mis padres fueron a consultarlo para saber si me podrían atender. La cita fue rápida, así que esperamos a que me dieran el alta de mi hijo, y en ese mismo instante nos arrancamos con el brujo. Yo le expliqué que no toleraba los alimentos, pues apenas terminaba de comer, todo lo vomitaba. Le entregó unas hierbas a una mujer que lo asistía y le pidió que le preparara un té al niño. Allí estuvimos como 2 horas, y mi hijo se tomó el té y se quedó dormido. No lo vomitó milagrosamente. Le pregunté si era necesario llevarle a mis otros hijos, a lo que me respondió que primero el más pequeño, pues éste recibió la brujería que me había hecho para separarme de mi esposo. Me dijo que el hombre no lo valía y que no luchara por él, pues lo único que lograría era una vida desgraciada a su lado. Lo que importaba eran mis hijos y nada más. Mientras mis padres se encontraban afuera, esperándome, el brujo me dijo que en la noche del 31 de octubre era muy buena para regresarle su brujería a esa maldita mujer.
Elmer y ella ya tenían mucho tiempo juntos. Además, mi prima era la causante de que mi hijo se encontrara enfermo. Que no lo hiciera por mí, sino por los niños, y así aprendería a no meterse con las personas inocentes. La verdad, fueron muchos años de sufrimiento por culpa de ese hombre, y ya era tiempo de ponerle un estate quieto a mi prima. Por mí, que se quedara con el hombre. Al fin y al cabo, ella sufriría al igual o más que yo. En la noche de Día de Brujas, fui a casa del anciano brujo para hacer el trabajo de brujería y regresarle todo lo que nos hizo. Serían alrededor de las 10 de la noche cuando comenzamos a hacerlo. Yo pensaba no solo en el daño que le hizo a mi hijo, sino a mis otros hijos al dejarlo sin padre. En cada petición que yo hacía transmitía mi amargura, mi odio, mi coraje por lo que le hizo a mi pequeño. Pero debo aclarar que mi ex esposo también no se salvó de lo que hice. Yo solo le regresé lo que ella nos deseó: enfermedades, ruina, separación. Todo se lo regresé, y la vida, al igual que aquel trabajo de brujería, se encargó de pagarle la factura a esa maldita mujer. Mis hijos ya están en la preparatoria y el más pequeño, gracias a Dios y al brujo, es un niño muy hiperactivo y muy sano. De mi ex me divorcié y ya no lo volvimos a ver. Muchas gracias por narrar mi experiencia.